La comida de cada lugar que visitamos nos ayuda a comprender aspectos de su cultura, su tradición y su historia. Por eso, en este video, te voy a hablar de algunos de los platos típicos de la cocina uruguaya que podrás probar en tu visita a su capital, Montevideo. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Uruguay, un pequeño país a orillas del Río de la Plata, ha recibido a través de su historia la influencia de las distintas culturas y gastronomías de aquellos inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, que llegaron para habitarlo. A esa fusión de dos de las mejores cocinas del mundo se suma la cocina criolla, fuertemente basada en carnes asadas y verduras. Si decidís visitar su ciudad capital, Montevideo, solo llegarás a conocer una parte de esa mixtura gastronómica, pero seguro alcanzará para llevarte una grata experiencia que te va a alegrar el paladar. Te recomiendo que en tu visita a Montevideo no dejes de probar los siguientes platos. Asado. Hace honor a una tradición que viene desde la época de los gauchos, aprovechando la calidad excepcional de las carnes nacionales. Es usual pedir un brasero para compartir entre varias personas, que consta de distintos cortes de carne, sobre todo vacuna, con y sin hueso, pollo a las brasas, algunas vísceras o achuras, como les decimos en el Río de la Plata, y algunos embutidos, dentro de los que se destacan los chorizos y las morcillas, todo acompañado de ensalada, papas al plomo y queso provolone. Por toda la ciudad se pueden encontrar locales que venden carne a la parrilla al estilo uruguayo, o parrilladas, como le solemos llamar. El asado es además el protagonista típico de las reuniones familiares de fin de semana y días festivos. Un plato obligatorio para pedir, parar la oreja y oír al mozo decir: «Marche un braserito para la mesa 2». Chivito. El chivito común podría describirse como un sándwich de carne de res al que suele agregarse queso mozzarella, jamón, lechuga, rodajas de tomate, rodajas de huevo duro y mayonesa. Es originario de Uruguay y se sirve en la gran mayoría de los restaurantes, generalmente acompañado de papas fritas. Lo podés encontrar en sus tres variedades: el chivito común, que es el que te describí antes, el chivito canadiense, al que se le agrega, entre otros ingredientes, panceta o tocino y un huevo frito por encima, y el chivito al plato, que es una versión más delicada o gourmet del chivito, ya que se come en un plato en lugar de llevar pan. Una especialidad 100% uruguaya que no podés dejar de probar. Salsa Caruso. Y como no solo de carne se vive, hablemos un poco de la pasta, o mejor dicho, de una salsa made in Uruguay que puede acompañar las pastas que comas en tu visita a Montevideo. Aunque su nombre nos transporta a Italia, esta salsa de crema doble, cebolla, jamón, champiñones y extracto de carne nació a mediados de 1900 en Uruguay y es uno de los acompañamientos preferidos para las pastas. Garrapiñada. Es una especie de golosina o snack de maní acaramelado. Se consume por lo general en los meses de invierno por su importante contenido calórico. En Montevideo se puede comprar garrapiñada en puestos callejeros dispuestos en casi todos los espacios públicos y acontecimientos culturales, partidos de fútbol, recitales, plazas y teatros. Torta frita. Es una receta muy simple y popular. Una masa de harina y grasa vacuna frita en grasa caliente, generalmente con forma circular y un pequeño agujero en el centro. No se come como parte de un plato, se consume usualmente como bocadillo, para acompañar los mates de la mañana o la tarde. Seguro vas a encontrar puestos ambulantes de venta de tortas fritas por alguna esquina de Montevideo. Si estás en Uruguay y te toca mal tiempo, no te desilusiones. La torta frita es una excelente compañía para las tardes de lluvia. Dulce de leche. Es un producto típico del Río de la Plata, muy popular entre los uruguayos. Se vende en frascos para consumo hogareño y se lo encuentra también en muchos postres, alfajores, tortas, pastelitos, helados o en el clásico flan casero con dulce de leche. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Si aún no sos parte de esta comunidad, te invito a suscribirte, porque se vendrán nuevos videos para intentar ayudarte a organizar tus futuros viajes.